Bien, buenas noches. Siguiendo con el taller Apaliver y estando en la última fase, última zona, que es la zona de la atracción, de la manifestación, del cambio de la realidad presente. Voy a incluir este último vídeo que estoy hecho. Bien, ¿en qué consiste? Pues consiste en, de alguna manera, hacer un pequeño resumen, una pequeña observación sobre qué factores influyen en este cambio de realidad y por qué se producen, ¿no? Tal como se editan un periodo de tiempo para manifestar y darle sostenimiento a esa realidad, es curioso que en esta frase que he puesto aquí sean 21 días para que el cerebro elimine las antiguas creencias y sean sustituidas por otras nuevas, que corresponden a los 7 procesos internos, centros de energías, que se realizan en 3 veces, 7 por 3, 21. Bien, ¿qué pasaría si las personas creyeran en sí mismas en vez de confiar en algo externo? Es decir, si tú creyeras que eres el que tiene el poder de cambiar tu realidad y no que los eventos externos controlan la situación, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría? Pues que toda nuestra realidad cambiaría totalmente. La mente humana posee unas capacidades asombrosas. No solo es capaz de transformar la experiencia, sino también de influir en la propia materia. O sea, tomando el control de pensamiento y las emociones, podemos reprogramar nuestras células, podemos reprogramar nuestra conciencia, podemos reprogramar nuestra visión de la vida. Poseemos en sí mismos la maquinaria biológica y neurológica necesaria para hacerlo. Es decir, la máquina que nos permite cambiar esa realidad, no solo la mente, es la mente proyectada sobre un cuerpo físico, sobre un sistema bioenergético, biológico, que es capaz de cambiarlo todo. Cuando se toma alguien un placebo y se cura, es porque el placebo es una sustancia sin ningún poder farmacológico. Y sin embargo, aquella persona que cree que toma algo que lo sana, provoca un efecto positivo en el paciente que a veces se resuelve con la sanación. O sea que es muy importante, desde el punto de vista del cambio de la realidad, tomar el control de la mente y reprogramar todas sus conexiones neuronales celulares. Ya dijimos que el universo está formado por una especie de malla, de arcilla, en que todo es información. Una información latente, una información que está subyacente dentro de la propia información, de la oscuridad del propio universo. Porque pensamos que el mundo, si viéramos el universo, vemos las estrellas flotando en el cielo, los planetas. Vemos que hay un espacio vacío, que no es sólido, que está lleno de formas y colores. Y realmente lo que vemos es un tapiz, una matriz de elementos conectados entre sí y todos iluminados por fotones. Y esto vale tanto para el mundo cósmico universal como para el mundo energético, material en que vivimos. Y nosotros, por estar materialmente proyectados aquí, formamos parte de esa red entrelazada. O sea que existe un complejo movimiento, un complejo geometría de formas, integración de formas, aunque hemos visto en algunas otras conferencias que hay siempre una forma estructurada determinada, que es la espiral, el toroide, el árbol de la vida, que son patrones fijos que se repiten en todos los procesos de la manifestación de cualquier elemento, sea una hormiga o sea un planeta. De alguna manera hay una vibración constante en el universo que manifiesta todo lo que nosotros tenemos. Y la única forma de cambiar nuestra realidad es entender cómo la creamos. Porque a la conclusión que hemos llegado, después de varias conferencias, es que esta realidad la creamos nosotros mismos.
Y de esta manera existen 9.000 millones de personas en el planeta y hay 9.000 millones de realidades distintas, porque cada ser humano proyecta una realidad diferente. ¿Y esto por qué ocurre así? Porque la práctica de ciertos hábitos de pensamiento trabajan como si fueran proyectores. ¿Proyectores de qué diapositivas? De las diapositivas de la vida, de la experiencia de vida, de las creencias de vida. La práctica de ciertos hábitos de pensamiento, la resistencia al cambio, los miedos, originan nuestra realidad. Existe una realidad fuera de nosotros y en realidad nosotros no interactuamos con ella. La única realidad con la que convivimos de verdad es una simulación creada por nuestro cerebro mediante nuestros pensamientos o nuestras creencias, que se acercan más o menos a la realidad que estamos viviendo. Esa realidad es independiente para cada uno de nosotros. No tenemos la misma realidad. Una cosa es la realidad objetiva, externa, de ver un color en un coche que es rojo, y todos lo vemos rojo, y otra cosa es lo que sentimos y lo que pensamos desde el punto de vista interno. Bien. O sea que la única forma de cambiar nuestra realidad es entender cómo la creamos. Y la creamos pensando, proyectando con nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es, la mente proyecta una energía como el respirar. Respirar, inspiramos, tomamos energía y expiramos y la expulsamos. Pues aquí en la mente hacemos lo mismo, es decir, hay un movimiento energético en el que proyectamos ideas, pensamientos, formas, energías, información, que lo hacemos sin darnos cuenta, pero están basados prácticamente en nuestras creencias, en nuestras experiencias, y nuestra mente es como si fuera una cinta de magnetófono que está constantemente repitiendo lo que está grabando. Es decir, se estima que solo alrededor del 20% de nuestros pensamientos llegan a plasmarse en nuestra realidad. Los seres humanos tenemos pensamientos que no tienen que ver nada con la realidad del momento o de la situación que vivimos. Y estos pensamientos se llaman pensamientos irracionales. Nacen en el subconsciente. Son ideas que nos vienen a la cabeza y que nos impiden ver la realidad última de las cosas. Suelen llevarnos a error, influyen en gran medida directamente sobre nuestro estado emocional. Esto ocurre si nos fijamos bien en nuestros procesos de pensamiento, que no lo hacemos casi nunca, veremos que efectivamente hay un montón de ideas y de pensamientos que no son míos. Y esa interpretación de la realidad nos lleva a ser personas equilibradas, estables o inestables a nivel emocional. Porque esos pensamientos nos hacen ver una visión de nosotros mismos y de nuestra toma de decisiones, de nuestras elecciones, que nos crean realmente problemas de ansiedad, depresión, neurosis, que son las que realmente se reflejan en este mundo de caos, porque el pensamiento no lo controlamos. No controlamos la situación en sí. Se da una situación porque sí. Dos personas ante una misma situación pueden experimentarla de diferentes maneras y entenderla además de manera diferente. Evidenciando de esta manera que la realidad es, en última instancia, la que crea nuestros pensamientos, o lo que es lo mismo, que esa realidad la crea nuestros pensamientos. O sea que si quieres cambiar, por ejemplo, algo, una realidad, una proyección, debes cambiar tus pensamientos. La psicología se basa, parte de sus terapias, en la sustituir esos pensamientos irracionales, esos pensamientos del subconsciente que no tienen una realidad fiable, por otros que se ajusten mejor a los hechos reales. Aprender cómo se transforman los pensamientos irracionales en pensamientos racionales es quizás una de las mejores tareas que puede hacer un psicólogo con respecto a una persona. Las personas que son capaces de modificar estos pensamientos
pueden conseguir tener un gran control sobre sus emociones y ser capaces de cambiar su realidad tomando decisiones adecuadas. O sea que una de las condiciones más necesarias es tener la capacidad de cambiar los pensamientos, cambiar de actitud, cambiar de referencia. Por eso yo he dicho muchas veces que interesa aprender cosas nuevas, caminos diferentes, preguntarse todo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque este cambio de situación, de referencia, hace que nuestros pensamientos tengan capacidad, sean más flexibles, puedan cambiar. No se mantienen como si fueran estructuras fijas. O sea, la base de cambiar la realidad está basada en la capacidad que tiene un ser de cambiar la referencia de sus pensamientos. Porque cambiar un pensamiento cambia las conexiones neuronales. Y ahora vamos a ver que se ha descubierto una cuestión que es muy interesante. Nosotros sabemos que el universo está creado de una malla de puntos que son puntos de conciencia divina que generan dualidad, dos fuerzas contrarias. Y toda esa estructura se manifiesta en vibración, en estructuras internas muy profundas de la materia. ¿Cómo hacemos para pensar, controlar los pensamientos y pensar de manera sana y racional? Nosotros vivimos condiciones extremas, muchas personas, despido de trabajo, separación de parejas, y estas situaciones son situaciones críticas que influyen mucho en el estado de ánimo emocional y de pensamiento de la persona que lo padece. Pero os voy a decir una cosa, esa situación no cambia por mucho que pensemos en ellas. En muchas de estas situaciones, nuestro margen de actuación de poder cambiar, pasa más por intervenir sobre los pensamientos que sobre la propia realidad. Es decir, yo puedo sentir un odio grandísimo por mi pareja porque me ha abandonado, me ha engañado, pero lo que tengo que hacer es aceptar eso y no provocar la ira y la venganza y el enfado. Esos acontecimientos no causan los problemas emocionales y de conducta que uno padece, sino están causados por las propias creencias o los propios pensamientos, que están ocultos debajo de las interpretaciones de estos problemas. Muchas sociedades, yo me acuerdo de una película concretamente de los sicilianos que siempre preguntaban si había muerto, si había matado a alguien, no pasaba nada, pero claro, si había cometido adulterio era gravísimo. O sea, las valoraciones de las cosas las dan las creencias, ¿vale? O sea, pensar de manera racional, ética, moral, es pensar de una forma relativa. ¿Sí? La mayoría de los españoles pensamos que esto es así, pero claro, eso pensamos en términos de gusto y deseos. O sea, egoicos. Me gustaría, preferiría, desearía. Cuando una persona piensa de manera sana, piensa en los demás. Piensa en el grupo, en nosotros. Incluso cuando consiguen lo que desean o no lo consiguen, da igual. Los sentimientos negativos así quedan anulados y no salen de esta situación, no generan, impiden que esos sentimientos negativos nos hagan ver una realidad imposible de conseguir. O sea que todo depende de cómo se vemos las cosas y no cómo son en realidad. Yo alguna vez he dicho que el mejor acto de amor en una relación es, si tu pareja no te ama, no te quiere, no es feliz contigo, es dejarla que se vaya. ¿Vale? Es el mejor acto de amor. ¿Vale? Claro, para eso tiene que conseguir uno estar en un nivel espiritual y de conciencia bastante elevado. En cambio, hay gente que piensa de otra manera, por el contrario, piensa que hay que vengarse, que hay que quitarle todo. O sea, la manera de pensar absolutista hace que nos expresemos en términos de obligación, de necesidad, de exigencia.
Y esto provoca emociones negativas inapropiadas como son la depresión, la culpa, la ira, la venganza, la ansiedad, el miedo, que interfieren, ya lo hemos visto, en la consecuencia de los objetivos y generan alteraciones de la conducta y de la realidad que vivimos. Mucha gente que tiene problemas, su solución está en cambiar de actitud, en cambiar de pensamiento. Si no, no puede cambiar. ¿Qué recogemos nosotros de esta realidad que vivimos? ¿Qué recogemos nosotros? Pues aquello que nuestros cinco sentidos nos enseñan, que es lo que consideramos real desde el punto de vista físico. Aquello que podemos ver, tocar, oler, grabar y escuchar. ¿Cómo defines real tú? Pues si hablas de lo que puedes sentir, oler, probar y ver. Lo real son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Esos impulsos eléctricos vienen dados por unos sensores. Eso es lo que dice en la película Matrix, Morfeo. ¿Cómo defines tú tu realidad? Si hablas de lo que puedes sentir, oler y probar y ver, lo real son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Eso es lo que dice en la película Matrix, Morfeo, a Neo, la protagonista. Bien, pues hay una realidad objetiva que se podría considerar aquella en la que todos estamos de acuerdo, es decir, el cielo es azul y que no está sujeto a interpretación personal. Pero claro, por otro lado, la realidad que nosotros hablamos es la realidad subjetiva, es decir, nuestra actitud, nuestra forma de ver la realidad, nuestras cosas. Esto quiere decir que la interpretación de la realidad de cada uno depende de sus creencias, de su conocimiento, de su situación personal. Y en esta interpretación puede haber multitud de detalles que diferencian a unos de otros. Pero no habíamos quedado en que la realidad es una existencia real y efectiva de algo. Es para todo el mundo igual. No hay cambios, no hay mutaciones. ¿Debería ser interpretada por todo el mundo de la misma manera? Pues no es así. Porque acabamos de decir que la persona tiene un filtro creado por sus creencias, sus normas, sus familiares, sus amigos, su vida social, que le impide ver con claridad la realidad que interpreta su cerebro. Bien, entonces vemos que realmente la realidad puede ser en gran parte subjetiva. Dos personas pueden vivir la misma realidad y sin embargo verla de forma distinta. Una vez afectada de tal manera que puede morir por una determinada circunstancia y otra en cambio, pues que pasa olímpicamente, se adapta, la acepta y no pasa nada. Y esto se define como una gama de pensamientos y emociones que siente la persona que se ve afectada por esa realidad. Un mismo escenario, distintas interpretaciones. Me acuerdo mucho del cuento que contaba Ramón Solá, de que hay un sacerdote que va pasando por su barrio y se encuentra en una obra a un albañil. Le pregunta, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, agotado, porque este trabajo es muy duro, esto se gana poco dinero, en fin. Entonces sigue caminando, en otra hora se encuentra otra persona. ¿Qué tal? ¿Cómo va Ramón? Y Ramón le dice, pues mira, estoy aquí trabajando, haciendo una casa que es una estructura estupenda, un material fenomenal y que va a quedar de cine porque aquí van a venir a vivir seres para crear una familia y ser felices. Una misma realidad, dos interpretaciones diferentes, mismo sueldo, mismo trabajo, diferente realidad. ¿A quién le afecta más que a otro? Pues depende que valoremos, si lo positivo o lo negativo. O sea que aquello que es real no es otra cosa que el fruto de la interpretación que le damos en nuestra mente a las cosas, ¿vale? En apariencia tiene una forma, estado y contexto, pero es en los detalles donde adquiere un contexto más profundo o menos profundo. Tú eres un creador con tus sentimientos y tus pensamientos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tienes que controlar tus pensamientos, porque tus pensamientos controlan tus emociones.
¿Cómo es posible crear esa realidad con este contexto que estoy hablando? Pues, ¿es posible realmente cambiar la realidad? Yo digo que sí, porque yo lo he vivido. Yo me he puesto malo viendo una realidad, un enfoque de un hecho real, y me he curado cuando he cambiado de actitud con respecto a ese hecho. No podemos cambiar un edificio de lugar o modificar la forma de un árbol o hacer que una montaña desaparezca, pero sí de que tu realidad percibida y manifestada sea de acorde con lo que tú deseas. Y eso sí se puede lograr. ¿Te gustaría una vida con mayor abundancia económica? La puedes conseguir. ¿Te gustaría cumplir tus objetivos y metas en tu vida? Pues también lo puedes conseguir. ¿Te gustaría realizar un viaje que siempre quisiste? También lo puedes conseguir. ¿Te gustaría encontrar una relación de pareja que se llene a todos los niveles? ¿Te gustaría dedicarte a eso que te gusta, que amas y que sabes que eres un ser excepcional? Pues que ahora mismo solo es una pasión, pues puedes conseguir lo que sea una salida profesional en tu vida. Este es el tipo de cosas que se pueden lograr y de lo que se habla aquí en este cambio de realidad. Esa es la realidad percibida que podemos manifestar. Y es mucho más interesante eso que cambiar un edificio de lugar o cambiar de forma de un vehículo. Yo creo que eso es lo interesante de esta lección que estamos aprendiendo. En verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible, nada os será imposible. Es la promesa de Jesús, el Maestro. Y tú eres responsable de todo lo que sucede a tu alrededor, de todo lo que percibes a tu alrededor, bueno o malo, eres tú el culpable, el responsable. Lo que pasa es que lo haces de una forma inconsciente, irracional. Pero yo quiero que sepas que si eres consciente de tu poder interno, ya nada ni nadie podrá usarte en tu contra. Y tú manifestarás tu realidad allí donde te encuentres. Esto es una promesa importantísima, porque tú eres capaz de cambiar tu realidad. Yo veo pacientes que siempre se están quejando. Ay, Joaquín, mira, es que no sé qué, es no sé cuánto. Es que no te vas a curar. Es que no te vas a curar. Es que si no cambias de intención, de actitud, no cambias de referencia, no te vas a curar. ¿Quieres que te cure? Yo te puedo tratar un ratito y encontrarte mejor, pero por el tema de resonancia, de frecuencia, pero de vibración, pero no es así. La realidad es que tienes que sanarte tú. Tienes que cambiar tu realidad tú. Y si no la cambias, no te curas. Bien, y esto se puede hacer de una manera muy sencilla, muy fácil. Vamos a hacer una práctica hoy. Y quiero que me llaméis y me digáis lo que habéis conseguido. Bien, ¿qué es lo que crea esta percepción diferente de cada uno de nosotros? Pues los bioneurólogos han acuñado un concepto que se llama sistema de activación reticular, el SAR. Y a eso le ha llamado un filtro que nuestra mente posee. ¿Y por qué necesita nuestra mente un filtro? Pues muy sencillo, porque recibimos tal cantidad de información del exterior que si tuviésemos que procesar todo de forma consciente, nos volveríamos locos. Estaríamos todos para meternos en el psiquiátrico. ¿Qué hace el filtro? Pues filtrar lo importante para nosotros. Según ciertas investigaciones, nuestro cerebro procesa 400.000 millones de bits. 400.000 millones de bits. 400 gigas. No, 400.000 megas, sí, 400 gigas por segundo. De esta cantidad solo somos conscientes de 20.000 bits por segundo. El resto queda registrado en alguna parte del subconsciente, ahí metido, en el basurero. Por eso no es extraño que luego salgan como vapores del subconsciente que hacen que nuestra realidad sea un desastre. Es como un iceberg. Solo se ve la punta del mismo fuera del agua, pero el resto de su descomunal tamaño se encuentra bajo su superficie. O lo que es lo mismo, somos conscientes del 5% de la información que nos llega. El otro 95% queda almacenado en el subconsciente. Bien, y ese 5%, ¿quién nos lo hace que recibamos? Pues el SAR, el filtro
reticular. O sea, este filtro que hace nos ofrece la información que es importante para nosotros, sobre todo la que a nuestra supervivencia se refiere. Eso era antiguamente, ahora a nuestro estado vital de vida se refiere. Por eso también influyen en los gustos e intereses personales. Sistema de activación reticular. El filtro que nos hace recibir la información que nos gusta, que queremos conseguir. Fijaros bien, ocurre una cosa muy curiosa con el SAR, y es que el SAR nos hace ver cosas que antes no veíamos. Por ejemplo, si una persona está embarazada, a partir de estar embarazada, de ser consciente de su embarazo, empieza a ver embarazadas por todos sitios. O si compras un coche determinado, antes no veía ninguno y ahora lo ves a por todos lados. ¿Por qué? Pues porque el SAR filtra la información y selecciona la información que es importante para ti. ¿Y qué tiene que ver esto del SAR con crear la realidad? Pues es muy fácil, porque es muy importante. Si el SAR nos va a informar, nos va a ofrecer información sobre las cosas que nos interesan, significa que se puede programar. Y si lo hacemos de forma que seamos capaces de ser conscientes de las situaciones favorables para nosotros, estaremos ganando puntos para ir avanzando y creando aquello que queremos vivir. Si, por ejemplo, nuestra ilusión es crear un negocio, al cultivar en nuestro interior un interés constante en este proyecto, el SAR comenzará a ser programado para que aquellas oportunidades en la vida, que hay muchísimas, estén relacionadas con lo que yo deseo, comiencen a ser visibles para mí, para nosotros. Es lo que algunos llaman señales o casualidades. De pronto escuchas una conversación, ves un anuncio, te encuentras con alguien, ves algo de internet, sucede algo que te va a dar información vital para lo que deseas. Es información vital porque te acorta el camino de conseguir tu realidad, tus deseos. Desde este punto de vista, de esta perspectiva, el SAR podría decirse que nos despierta para aquello que nos interesa. Por lo tanto, a nuestro alrededor, que estamos rodeados de inmensidad de información, de datos que procesamos, comenzaremos a seleccionar aquella información que nos ayude a caminar en línea de nuestro objetivo que deseamos crear en nuestra vida. ¿Entendéis? Bueno, pues para comprobarlo de una forma práctica vamos a hacer una cosa. Vamos a pensar en hacer un viaje. Un viaje que a ti te gustaría hacer. Un país, un lugar, que quieras. Coges una libreta y te la apuntas. O coges una pizarra y te la apuntas. Me gustaría ir a Grecia, ¿no? A la isla de Mykonos. Bien, y este pensamiento de ir a Grecia, de ir a Mykonos, te la vas machacando todos los días. Es más, pues ojear revistas. Y allí donde veas la palabra Grecia, o la isla de Grecia, o lo que sea de Grecia, de referente a lo que estés viendo, lo recortas y lo pegas en la revista o en la pizarra. De vez en cuando haces una investigación por la web, de internet, te imprimes alguna fotografía sobre el lugar que quieres visitar. O sea, lo que haces es mantener fresco el SAR, para que el SAR esté activo y detecte en toda tu vida, en todas tus acciones de vida, aquello que es relevante para ti, para tu objetivo. Yo esto recomiendo hacerlo en un mural, con recorte, dibujos, puedes dibujar, puedes poner nombres, puedes decretar. Voy a pasármelo de cine en Mykonos. Mirarlo de vez en cuando, este póster, este super póster. Y yo te voy a asegurar una cosa, que no tardarás mucho en comenzar a encontrarte con casualidades que te ofrezcan información sobre ese lugar en que quieres viajar. Antes no recibías nada, pero ahora empiezas a recibir información. Alguien te dice que ha estado allí, ves un folleto en el suelo donde se anuncia un viaje a ese destino, ves una película donde el tema se desarrolla allí, o te ofrecen una oferta, una agencia de viajes para poder ir allí.
Pero vamos a ver. Bueno, pues pruébalo y me lo cuentas. Un periodo de una semana, de 7 días, que es lo que vais a hacer ahora. Prueba todos los días en 7 días, a ver qué pasa. Y me gustaría que me mandaras un correo comentando lo que ha pasado. No ha pasado nada. Alguien está haciendo 7 días y no ha pasado nada. Pero, oye, es verdad, en cuanto he empezado a experimentarlo, a los 3 días me ha pasado esto. ¿Eh? Eso es una práctica que os pongo para que la hagáis. Bueno, puede ser un viaje o puede ser otra cosa. Encontrar un trabajo. Cambiar de trabajo a un trabajo más concreto. Lo que tenéis que hacer es focalizaros en él. Focalizar vuestra atención. Porque vamos a ver que el focalizar la atención sobre un hecho concreto, aparte de que activa el SAR, también colapsa elementos externos en nuestra realidad respecto a lo que estamos pensando. Bien, después de hablar de todo esto, me gustaría que dan dos puntos. Uno, que no vemos toda la realidad. Somos conscientes de una realidad, de una parte muy pequeña. Y cada uno de nosotros de una diferente. Por eso la realidad que nosotros vemos es subjetiva. Porque la información que nosotros recibimos es filtrada por el SAR. Apenas sabemos lo que sucede allá afuera. Lo sentimos con nuestros sentidos. El encontrarnos felices o tristes es una responsabilidad nuestra, interna nuestra. Bien, he hablado de la teoría del observador. Esta teoría viene a decir que el simple hecho de observar hace que las cosas cambien bajo el efecto de esta observación. Es decir, la física cuántica analizó la materia desde el punto de vista de vacío, de energía, de vibración, de que no hay espacio, no hay nada, hay vacío por todas partes. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que la materia se colapsa desde esa nada, desde ese vacío se colapsa aquí en este mundo material. Y eso se hace a través de la intención. Es muy importante la intención emocional. La intención emocional se llama apasionamiento. Yo me apasiono por mi equipo de fútbol. Luego no gana, pero me apasiono. Es una forma de observar dirigida a que se manifieste una realidad. O sea, esa intención también se conoce como fe. La fe no es muy bien entendida. Al creerte algo y decir que aquí los pájaros no vuelan. Pero si están volando, ¿cómo no van a volar? El ser humano es capaz de miraros cuando actúa desde la fe, es decir, cuando actúa desde la intención emocional. Es capaz de crear y cambiar la realidad. Bien, aquí digo algunas frases. Todas las experiencias son precedidas por la mente. Tiene la mente como amo, son creadas por la mente, lo dijo Buda. El universo es mental, también lo dice Pygmalión. En lo que piensas te conviertes. Lo que sientes lo atraes. Y lo que imaginas lo creas. También lo dijo Buda. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Jesús, lo dijo Jesús. Ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones, y cada hombre tendrá según su intención, eso dijo Mahoma. Bien, lo que es increíble y es brutal es ver la similitud que hay entre una red neuronal cerebral de nuestro cerebro y la energía oscura del universo. La energía oscura del universo es aquella que mantiene la arcilla, los puntos que hablamos de la matriz. Aquí en el lado izquierdo podemos ver parte de una red neuronal del cerebro y de hecho una simulación de la energía oscura del cosmos, el espacio negro y vacío. Bueno, pues la similitud es impresionante. Y solo alguien muy cerrado de mente podría objetar algo respecto a que no existe un patrón común en los elementos.
O sea que somos parte de la creación a niveles muy profundos. El hecho de estar vivos y presentes en este mundo material nos dota de una herramienta que por descontado no tenemos en otros planos, que es el cuerpo físico. El cuerpo biológico, eléctrico, magnético y gravitatorio. Crea tu realidad. ¿Cómo puedes crear tu realidad? Primero tienes que definir con exactitud lo que quieres atraer. Hacerte una imagen mental de aquello que anhelas atraer. Es decir, visualizar en una pantalla de vídeo que tienes en la mente aquello que quieres. Visualízalo, imagínatelo. Y siente alegría con esa visualización. Siente alegría, emoción. Y escoge una hora siempre del día para pasar de 5 a 15 minutos o segundos sin hacer nada más que visualizar eso, tu objetivo. Y pone emociones en esa mezcla de agradecimiento, de gratitud porque se va a cumplir. Empiezas a atraerlo y a formar las estructuras para que se cumpla. Toma acción en ese plan, como he dicho antes, recorta, crea un mural, activa el SAR, para que se acerque cada paso a tu realidad. Bien, estos serían pasos básicos, ¿no?, de la creación de esta realidad. Se pueden dar más o menos rápido en función de una serie de cuestiones que ya hablaremos de ellas, ¿vale? Bien, pues nada, con esto termino. Espero que os sirva de referencia para trabajaros. Y bueno, hasta la próxima.